Bueno, y saludamos a esta hora al doctor Gustavo Adolfo Giraldo, es especialista en genética médica, y para hablar precisamente del tema de las enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Hoy se conmemora el Día Internacional de este tipo de enfermedades, ¿cierto? El Día Mundial de las Enfermedades. Pues gracias de verdad por acompañarnos. Deberíamos comenzar de pronto con esa pregunta: ¿en qué momento se cataloga o se define una enfermedad como una enfermedad huérfana o rara? Pues antes de partir de la definición y de la frecuencia o la prevalencia, me gustaría aclarar un poco el término como tal. Anteriormente mencionábamos una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, pero ya no son huérfanas porque ya hemos abierto estos espacios al público, a todos, para que conozcan un poco más de estas enfermedades, y raras, como decían en algún mensaje, raras que no las habíamos visto anteriormente. Entonces, a nivel internacional y a nivel del país mencionamos una enfermedad huérfana, una enfermedad poco frecuente, aquellas enfermedades que tienen una comorbilidad, una enfermedad grave que amenaza en la vida, y en nuestro país que tiene una prevalencia de 1 en 5.000 enfermedades, una por cada 1 a 5.000. Ajá, es bastante grande, ¿cierto? Sí, pero si las juntamos por solas vemos que son poco frecuentes, pero datos de la Organización Mundial de la Salud mencionan que alrededor del 7% de la población mundial presenta una enfermedad poco frecuente. ¿Cuáles son estas enfermedades? Hay múltiples enfermedades. Acá en nuestro país las más frecuentes son las hemofilias, seguidas por otros tipos de mastenia gravis y otras enfermedades como enfermedad de Hunter, Gaucher, enfermedad de Fabry y Morquio, que en nuestra población antioqueña es muy frecuente. Venga, que la doctora le entiende todo, pero yo necesito más o menos un vademecum y el diccionario Larousse, porque no entiendo absolutamente nada. Me estás hablando en chino mandarín. La única que conozco es la hemofilia, porque era la enfermedad de los príncipes, y es por parte de la historia que la conozco. Sé que esa se transmite genéticamente, ¿cierto? Y que es más común de pronto en Antioquia, incluso existe la Liga de la Hemofilia también. Exacto, entonces son algunas enfermedades por su origen y por toda la parte que han dado la publicidad, y porque hay medicamentos para estas que se han conocido a nivel de país, a nivel mundial, pero existen otros montón de enfermedades tan poco frecuentes que solamente hay 14 casos a nivel del mundo. Entonces la idea también de estos programas es abrir un poco como la mente de las personas para que tratamos de conocer más de estas enfermedades y que tengamos conciencia de todo este tipo de enfermedades que se tienen hoy en día. Usted nos hizo un listado, doctor, y pues sin ánimo de hacer una epistemología de cada una de las enfermedades, pues sí quisiera un pequeño resumen. ¿Qué es? Por ejemplo, el morquio. ¿Qué es este? Qué bueno que tú te sabes los nombres, porque yo ni eso me lo logré. El morquio, ese es. ¿Cómo? Menciono, digamos, esta patología porque desde la experiencia profesional y la oportunidad que he tenido en congresos internacionales, de que en Antioquia es digamos, a partir de país donde más casos tenemos de esta enfermedad. Esta enfermedad es una alteración, una mucopolisacaridosis, es un problema a nivel de los lisosomas, para pues no hablar un poco más en términos. Me estoy devolviendo a tercero de primaria, no, mentira, a segundo de bachillerato. A las células. Sí, entonces, sí, porque en la célula es en séptimo, ahí está. Ajá. Entonces son enfermedades que ocasionan alteraciones en los huesos, pueden alteraciones pulmonares que generan una discapacidad parte física. Ajá. Y que en Antioquia es en el país donde más casos tenemos, y a nivel del mundo tenemos muchos casos de esta enfermedad. Como genetista, porque es la especialidad que tiene el doctor, ¿por qué o cuáles podrían ser las causas que lleven que en Antioquia se presente más y haya más incidencia de esta enfermedad? Por la alta tasa de consanguinidad que tenemos en nuestra región. O sea, porque nos casamos los primos, los del tío y la sobrina. Muchas de esas enfermedades son eso, de carácter hereditario, en los cuales obviamente en la familia son portadores de estas enfermedades, y cuando se juntan pues dos genes predominantes, ahí aparece. Hasta ahí son recesivos. Son recesivos. Bueno, pero dos genes. Ahora no me corche con temas médicos, que yo hablo de moda. Entonces ahí está. Ese es una de las enfermedades que se presenta. Hablaste de otras enfermedades. Sigamos. Sí, o sea, hablar de pues, todo este tipo de enfermedades son muchas. Lo más es conocer de que hay muchas enfermedades, hay muchas que podemos manejar. La gran mayoría no tienen un medicamento o un manejo especial como tal, pero las terapias, el diagnóstico, ayudan a cambiar un poco la historia natural de estas enfermedades. Vamos al diagnóstico, que me parece que aquí es la clave
de lo que puede obtener el paciente como beneficio. Me imagino que muchos médicos, por más preparación que tengan en la academia, no están preparados igual cuando les llega un paciente. Como hay síntomas que pueden compartir con otras enfermedades, ¿cómo se llega al verdadero diagnóstico de una enfermedad rara o extraña? Uno diagnostica lo que no conoce. Exacto, entonces partimos desde la parte del conocimiento de qué enfermedad, o sea, qué signos puedo considerar poco frecuentes, y es una serie de manifestaciones clínicas en las cuales hay deformidad a nivel de los huesos, hay un problema a nivel hematológico que no me cuadra, no es algo común, y pues a partir desde la academia hemos estado trabajando para que los médicos generales sospechen la enfermedad. Generalmente, como mencionamos fuera de cámaras, alrededor mundial se menciona que el 40% de estos pacientes son mal diagnosticados. ¿Sí? Es muy alto. Exacto, entonces generalmente tenemos que partir desde la sospecha clínica. A partir de la sospecha clínica, estos pacientes tienen atención de medicina especializada, donde podemos hacer estudios o metabólicos o estudios a nivel citogenético o estudios moleculares que nos permiten confirmar estas enfermedades, pero todo parte como la parte clínica de la sospecha diagnóstica. Y yo creo que también uno como padre no desfallecer, en ocasiones pedir de pronto una segunda opinión, consultar en varias oportunidades pues con su hijo, porque uno también empieza a identificar ciertos signos o ciertas características que sabe que no son normales, ¿cierto? Dentro del desarrollo de ese bebé. O sea, eso empieza desde que son muy pequeñitos. Sino que, ¿qué pasa? Las enfermedades poco frecuentes podemos encontrarlas en todo el espectro de la vida. Hay enfermedades que tienen pues de origen prenatal, que las diagnosticamos prenatalmente, en origen neonatal, con que son muy flojos, tienen una hipotonía, y algunas en la edad adulta, como son la esclerosis lateral amiotrófica, que es considerada una enfermedad poco frecuente, que es más conocida, o la enfermedad de Huntington, que también es una enfermedad de aparición tardía. O sea que estas enfermedades afectan toda la población, no solamente los niños o los adolescentes, sino también en la parte adulta pueden haber estas manifestaciones como tal. Y lo que mencionaban ahorita, generalmente las mamás de estos pacientes, doctor, hemos asistido a 10 médicos porque ninguno sabe qué es lo que tiene mi hijo, y han sido esa insistencia de las madres que han podido llegar a una consulta especializada con neurología pediátrica, con endocrinología pediátrica, con reumatología, con hematología, y pues ahora que ya tenemos pues la especialidad de genética médica, o ya tenemos médicos genetistas en los cuales podemos llegar a un diagnóstico. ¿Se pueden prevenir? Me explico. Cuando hay una enfermedad genética y pues no sé, yo tuve de pronto un primo con cualquier problema genético, si yo quisiera tener un bebé en el futuro, ¿puedo hacerme un estudio genético para identificar ese tipo de situaciones antes de que incluso mi bebé se geste? Antes de procrear, sí, antes de quedar en embarazo. Claro, entonces la idea es invitar pues a los televidentes a que uno tiene derecho a una consulta preconcepcional, eso no lo conocemos, y en la resolución 412 menciona el derecho de las personas a una consulta preconcepcional. Entonces en la consulta preconcepcional se mira sus antecedentes familiares y podemos hacer algunos estudios conociendo la enfermedad del miembro en la familia que está afectado para saber si son portadores o no, y pues ya tomar una decisión, porque muchos de las personas mencionan, doctor, si a mí me hubieran dicho esto, yo no hubiera tenido más hijos, y es el tercer hijo con la misma patología y nunca pudieron acceder a un asesoramiento genético, por lo cual es la importancia de conocer estos temas y de qué consultar. ¿Y se la cubre en este momento el plan de salud? Sí. O sea, no tenemos conocimiento, por eso a veces no acudimos, pero realmente está incluido dentro del plan obligatorio de salud. Y o sea, tú vas primero donde el ginecólogo y ya el ginecólogo, dependiendo si tienes factores de riesgo familiares o personales, te envía donde entonces hay que llegar a contar todo, ¿cierto? Yo creo que es una de las formas de prevenir también como este tipo de casos, el llegar y decir, vea, lo que pasa, mami, venga, siéntese con la mamá, si tiene la suerte de tenerla, y convérsele, ¿hay alguien en la familia que haya tenido una enfermedad no sé qué, no sé cuánto rara? Pregúntele también al marido, ¿cierto? Pónganse de acuerdo, entre primos no más me arrimo, o sea, ya déjenlo así, y lo que debía hacer, o sea, primo perdió, y lo que debía hacer es ir al ginecólogo, contar bien el caso y saber que a usted, su plan obligatorio de salud, lo cubre en este tipo de cosas también para conocer cuál es el verdadero estado de salud. Así es, así es. ¿Desde hace cuánto tenemos medicina genética? Pues como
servicio en Medellín, sobre todo? Pues porque es que son muy pocos. Sí, a nivel pues, del país somos muy pocos. Afortunadamente, acá en la ciudad tenemos el Hospital Pablo Tobón Uribe, la clínica, la Fundación San Vicente y pues obviamente la Clínica Universitaria Bolivariana. Pues yo soy médico especialista allá en la clínica. Lo más importante, a nivel de investigaciones ya genéticas, ¿cómo vamos en Antioquia para la búsqueda de pronto de la mejoría de este tipo de enfermedades o del manejo de este tipo de enfermedades o de alteraciones genéticas que se puedan prever? Vamos bien, digamos el día de ayer tuvimos la oportunidad de participar en una cena de enfermedades poco frecuentes con otros especialistas de la ciudad y estamos hablando con la parte de la alcaldía, de la gobernación de Antioquia, que hay un interés importante en investigar, en hacer planes para tratar de asegurar la atención de estos pacientes y de que dejamos de ser raras a que ya seamos poco frecuentes y que tengamos algo es que mira, hacer. sin ir muy lejos, hay cosas genéticas que si ya existen podrían jugar a nuestro favor, como el tema, por ejemplo, del oriente, de todas las personas que tienen la enfermedad, como del Alzheimer y de todo. Si ya está, ya existe y de todo, ya tenemos los médicos genetistas que pueden hacer esas investigaciones y ojalá la cura salga de nuestra ciudad y salga de nuestro país. Sí. O sea, hay que trabajar, doctor. Claro que sí. A ustedes por ¿Qué está haciendo aquí, doctor? Mentira, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por abrir el espacio y de que hablamos un poco más de este tipo de enfermedades y que los pacientes y las familias no se sientan solas, sino que estamos ahí para servirles y para ayudarles. Por aquí siempre bienvenido, doctor. Muchas gracias.